reciban el saludo desde la unidad de telemedicina y telesalud del Hospital Cayetano Heredia. Hoy día, continuando con nuestras actividades de capacitación, tenemos el honor de presentar al doctor Eduardo Botunzo, médico muy reconocido, muy querido por nuestra institución, y que hoy día nos va a dar la presentación sobre infecciones por HTLV-1. Sin más preámbulos, y obviamente agradeciendo al doctor por su participación y por su permanente deseo de ayudar a desarrollar todo lo que es información en la salud y en su área, sobre todo en lo que es enfermedades tropicales. Sin más preámbulos, lo dejo con el doctor Botunzo. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Siempre es un placer estar conectado, ahora más que nunca, con tantos centros, hospitales, etc. Yo he escogido una enfermedad que mucha gente no conoce o no ha sido educado o no ha sido informado, porque es una enfermedad tan desatendida que no está en la lista de enfermedades desatendidas. Sin embargo, lo que les voy a mostrar a ustedes es el impacto de esta infección que sí tenemos en el Perú y que sucede en varias regiones del mundo, y por eso es que quiero enfatizar, porque se estima que hay más o menos 400.000 peruanos que están afectados por esta condición. Así que sin más preámbulo voy a comenzar a pasar mis diapositivas de tal manera que podamos... Lo primero que hay que recordar que existe una descripción de una paraparesia espástica tropical desde el siglo XIX, que es un cuadro crónico progresivo que afecta a ambas piernas y que inicialmente no se conocía el origen y estaba relacionado a áreas tropicales. Existe una segunda condición también reconocida, que es una enfermedad eczematosa de los niños que se llama dermatitis infectiva y que fue descrita en Jamaica hace años. Yo les voy a mostrar algunas diapositivas, porque también nosotros hemos podido detectar que también existen adultos. Y finalmente, la leucemia linfoma de células T, que fue, digamos, descrita en el año 76 por el doctor Takatsuki en Japón, en la zona del sur del Japón, en la isla de Kyushu y en la zona de Okinawa. Es una enfermedad que se caracterizaba por tener lesiones cutáneas, hipercalcemia, fiebre y una alta mortalidad. Esta leucemia de células T fue descrita por el doctor Takatsuki, que felizmente todavía sigue activo. Hace 40 años, en el año 78, el doctor Bob Gallo describe por primera vez un retrovirus totalmente inusual, o sea, es un virus que se incorpora, siendo un RNA, se incorpora al DNA, y después fue publicado en el año 80, o sea, tenemos 40 años de la primera descripción, y posteriormente este virus ha comenzado a ser asociado a la leucemia y a paraparesia espástica tropical. Como otros retrovirus, hay una transmisión entre seres humanos y primates. Se parece mucho a la cepa de la leucemia simiana que hay en el África, y ataca a los CD4 y tiene una infección de por vida, es decir, igual que el HIV, son infecciones permanentes. Pero la pregunta es, ¿dónde está esta enfermedad? Se estima más o menos que hay de 5 a 10 millones de portadores en el mundo. En realidad, esta publicación de Antoine Jesson, creemos que, varios de nosotros creemos que ha sido, digamos, subvalorada, porque solamente los brasileños estiman tener 2,5 millones de personas, y nosotros hemos estimado que en el Perú hay entre 300.000 a 400.000 personas afectadas, basadas en información que vienen de los bancos de sangre. Entonces, lo primero que debemos recordar es que sí existe, que existen zonas en la zona del sur del Japón, que es donde viene la población Nikkei del Perú, en Australia, en Papúa Nueva Guinea, pero también en el África, en todo el Caribe y también en las zonas digamos, de América Latina, de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, etc. Cuando uno mira los sitios que han sido descritos en el Caribe, por ejemplo,
personas que son de ancestro africano, no los hindúes que viven allá, ni no los caucásicos. Sin embargo, el resto de países de América Latina cada vez describen más. Hay una influencia de lo que se llamaba el imperio de los incas que llegó a la zona norte de Chile y la zona norte de Argentina, en la zona de Jujuy y de Salta, donde también tenemos zonas endémicas de esta condición. Este virus llegó a América Latina, como otros retrovirus, son varios subtipos. Y nosotros tenemos en el Perú dos migraciones. La migración que viene del África, que llegó primero a la zona del Caribe, digamos, a toda la zona de Cartagena y después se diseminó, y que fue a Brasil, a la zona de la primera capital, que es Bahía, Salvador. Pero ha habido un segundo origen que viene de cepas traídas por el Japón. Ustedes saben, tenemos 120 años y la población Nikkei también ha sido afectada. Sin embargo, este virus tiene una presencia pequeña frente al virus africano que existe entre nosotros, traídos hace, como digo, casi 500 años. Cuando hemos estudiado población Nikkei, fíjense que el 15%, aquí les quiero recordar que los Nikkeis vienen de Okinawa y Kyushu, que es la zona más endémica del Japón. Entonces, los ancianos que vinieron acá tienen como 1 de cada 6 está infectado. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, las generaciones comienzan a reducirse. Y en segundo lugar, las mujeres están más afectadas que los hombres. Cuando hemos estudiado población quechua de Quillabamba, que no tiene ninguna relación con población Nikkei, también 1 de cada 40 mujeres estaban afectadas. Y una de las cosas que reconocimos con la doctora Zurita tempranamente es que los procedimientos dentales podrían haber sido un riesgo importante en estas mujeres. Después hicimos un tercer estudio en 3 grupos étnicos, la población chinchana de origen negro africano, la población quechua de la zona de Ayacucho y los mestizos del cono norte de Lima. Y como ustedes ven, 1 de cada 40 mujeres saludables tienen este virus, pero que conforme pasan los años, por un efecto acumulativo, probablemente por sus parejas sexuales, pueden llegar hasta tener 4%. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está en el Perú? Y está en varios lugares, pero las zonas endémicas son lo que llamaríamos el trapecio andino, que se ve a través de los bancos de sangre. La zona de Ayacucho, Abancay, las zonas del Cusco son áreas endémicas, y la zona de Ica. En Ica hay una doble influencia, la población que bajó de la sierra hacia la costa y la población de origen negro de Chinche y Cañete, de tal manera que son zonas endémicas. Sin embargo, en Arequipa esta influencia quechua también existe, y hay mucho menos en las zonas amazónicas y también menos en las zonas norte del país, donde no hubo una gran influencia de población negra en la fase temprana del país. Entonces ya sabemos por lo menos cuáles son las áreas endémicas de nosotros, y ahora veamos cómo se transmite. O sea, ok, existe este virus, existe en América Latina, existe en el Perú, y la transmisión tiene 3 novedades. Una de ellas que se transmite de madre a niño por vía sexual y por sangre. Felizmente, intraútero casi no se transmite, y cuando se suspende la lactancia, la transmisión es prácticamente 0. Entonces hay una transmisión relacionada a la lactancia más que al intrauterino, porque este es un virus que no está en el plasma, sino está dentro del CD4, y por lo tanto no hay transmisión, digamos, intrauterina, es muy rara. La segunda es por relaciones sexuales, y claramente está relacionado a prácticas heterosexuales y prácticas homosexuales entre hombres. Hay una relación mayor de hombre a mujer que de mujer a hombre. Y finalmente por transfusiones sanguíneas y en algunos casos por agujas contaminadas o material contaminado. Aquí quiero mencionar que los factores de sangre no transmiten el HTLV1. O sea, a diferencia de la epidemia de SIDA, no veremos niños con hemofilia o niños con trastornos de coagulación que se pueden haber contaminado, porque el plasma no transmite este virus. Diferencias importantes en cuanto a HIV. Transmisión de madre a niño básicamente está relacionado al tiempo de lactancia. Y como ustedes ven, cuando una mujer lacta menos de 6 meses, el 4% de sus hijos
son positivos. Cuando lactan de 6 a 12 meses, alrededor de 20%. Y cuando lactan más de 12 meses, casi 40% a 50% de ellos adquieren la infección. Es decir, la lactancia claramente está relacionado a eso. Y finalmente, cuando las madres tienen una alta carga viral, que es lo que pasa cuando las madres tienen estronquiloidiasis. Esto es el resumen. Cuando las madres son asintomáticas y baja carga viral, la transmisión es muy baja. Pero cuando las madres tienen estronquiloidiasis, o sea, tienen una carga viral muy alta, la transmisión es cerca del 50% cuando lactan más de 12 meses. Entonces ya sabemos que hay una transmisión de madre-niño, hay una segunda transmisión que está relacionada a transfusión sanguínea. Este es uno de los tantos estudios clásicos. Las mujeres pobres tienen más problemas ginecológicos y por lo tanto reciben más transfusiones de sangre y por lo tanto tienen más riesgo de adquirir enfermedad, y la respuesta es sí. Hay muchos estudios como este que demuestran claramente el factor de riesgo de una transmisión sanguínea. La otra transmisión es por vía sexual, y veamos lo que pasa en personas que tienen un alto recambio. Cuando se hizo el primer estudio, nosotros encontramos con la gente de San Marcos y la gente de Nambro y del Callao que la tasa de mujeres era hasta 25%. Pero después, cuando se miró bien, en realidad tiene que ser por los años como trabajadora sexual. Fíjense que cuando comienzan o tienen menos de un año es como 3%, cifra que esperamos. Pero después de 6 años ya es 16%. O sea, claramente el tiempo de trabajadora sexual es una variante importante. La otra cosa que es importante es que el condón, hay 2 estudios que nosotros hemos hecho. Fíjense, cuando no usan condón con sus clientes, más o menos el 10% de estas mujeres tenían positividad, pero cuando usaban condón casi tenían 1.7, o sea, de manera significativa el condón protegía a las trabajadoras sexuales de estar afectadas por HTLV. O sea, concepto importante desde el punto de vista de salud pública. Entonces la enfermedad, el HTLV1 es una enfermedad de transmisión sexual, sí, porque se encuentra en grupos de alto riesgo sexual, se asocia al número de parejas, a tiempo de trabajadoras como prostitutas o trabajadoras sexuales, y tener otras ETS viabilizan el HTLV1. El HTLV1 además se aísla en el semen, se aísla en el cervix, la transmisión es más efectiva de hombre a mujer, y finalmente se reduce la transmisión de manera significativa con el uso de condón. Ahora, una de las cosas que quisiera mostrar es que este virus sorprendentemente tiene tres complicaciones o áreas de complicaciones. La primera de ellas es la posibilidad de que sea una proliferación de células y produce malignidad, leucemia o linfoma. Produce una disfunción inmune y por lo tanto hay más infecciones oportunistas, más estronquiloidiasis, más tuberculosis, etc. El papilomavirus se vuelve más agresivo y tiene más cáncer del cuello uterino. Y finalmente hay una respuesta inflamatoria y los pacientes tienen lo que se llama paraparesia espástica tropical como respuesta de una enfermedad autoinmune inflamatoria. Entonces, estas son las 3 ventanas, pero el 90% de pacientes no hacen enfermedad. Entonces vamos a ver el 10% de personas que sí hacen enfermedad, leucemia o linfoma. Este es el mapa del Japón. Las zonas rojas son las zonas de Kyushu y de Okinawa, donde el 16% de ellos eran positivos, y ahí es donde estaban las leucemias, no así en la zona de Tokio y de otros lugares. Asimismo, en diversos estudios en América Latina claramente se demuestra que los linfomas no Hodgkin de células T, 1/3 de ellos tienen este virus. Por lo tanto, los oncólogos hoy en día ya saben que cuando ven linfoma de células T, tienen que estudiarlo para HTLV1. Esta señora, por ejemplo, tiene una lesión en la piel crónica, que con mucho escosor se le hizo una biopsia y se pudo demostrar que tenía un linfoma que estaba en el límite entre micosis fungoide y linfoma cutáneo. Por otro lado, esta otra paciente tiene un linfoma, pero tiene además nódulos. Esta señora ya no solamente tiene linfoma cutáneo, tiene linfoma cutáneo más linfoma sistémico y su pronóstico no es tan bueno como el caso anterior.
Aquí debo recordarles que el 16% de todas las neoplasias en el mundo están asociadas a algún agente infeccioso. Y en el caso de HTLV1 aparece ahí como una parte de esta torta. O sea, claramente el HTLV1 es una de las infecciones que se asocia a malignidad. ¿Qué otra condición tenemos? Enfermedades entonces inflamatorias y la parálisis espástica tropical es una enfermedad de curso lento, progresivo. Los pacientes comienzan a quejarse que se tropiezan, que tienen dificultades para correr, que tienen dificultades cuando se levantan para arrancar a caminar, etcétera, y donde comienzan a tropezarse, a caerse porque tienen sus piernas duras. En realidad lo que están poniéndose son espásticos. Esta condición además se asocia a estreñimiento y se asocia también a problemas urinarios importantes. Incluso muchas personas son operadas de las vías urinarias cuando en realidad están haciendo una vejiga neurogénica, etc. Y finalmente hay un grupo de personas que hacen una evolución muy rápida. Tenemos algunos pacientes que antes de 2 años de comenzar terminan en silla de ruedas. O sea, hacen una evolución muy tórpida, muy agresiva. La mayoría lo hacen de manera más lenta, pero algunos tienen la mala suerte de progresar. ¿Quiénes van a progresar? Todavía no sabemos. Hay una tendencia en los que tienen más carga de virus, los que tienen más historia familiar, pero los que han recibido transfusiones de sangre, etc. Este es un caso de un paciente que tenía 6 años y ya requería tener un bastón para caminar. Este señor de la derecha creía que a su mamá la habían embrujado en Ayacucho, pero resulta que decía que ella comenzó a restringirse mucho y me dice, doctor, años después yo tengo lo mismo que mi mamá. Y él estuvo durante 20 años caminando de a pocos hasta que comenzó a usar un bastón y después 2 bastones. Su esposa, cuando comienza a desarrollar la enfermedad, en 6 meses terminó en silla de ruedas. Él se demoró 25 años en usar 2 bastones, la señora, o sea, 6 meses. O sea, el mismo virus produjo 2 evoluciones totalmente diferentes y por supuesto todavía no tenemos respuesta para eso. La siguiente pregunta que muchas veces nos hacen, sobre todo cuando uno sale positivo y confirma la prueba, dice, bueno, ¿y cuál es mi enfermedad? ¿Cuál es mi futuro? La respuesta es así, cuando uno tiene el virus, se estima del 1, y yo diría ahora hasta el 3% de ellos pueden hacer paraparesia espástica tropical, especialmente aquellos que adquirieron enfermedad por transfusiones sanguíneas. El 4% de ellos, entre el 2 y 4% desarrollan, pero también del 1 al 2% hasta el 3% desarrollan malignidad, pero la malignidad se desarrolla fundamentalmente en personas que adquirieron enfermedad de madre a niño. Por vía sexual no es común que uno adquiera la enfermedad y desarrolle leucemia o linfoma. Aparentemente no se le da tiempo al virus para esta consideración. En el Japón la figura es al revés. El 5% de japoneses desarrollan leucemia y solamente el 1% desarrollan paraparesia. Entonces, estas enfermedades asociadas a inflamación, podemos decir que es la paraparesia espástica tropical, pero hay una lista de condiciones asociadas: uveitis posterior, ojo seco con síndrome de Zika, de queratitis Zika, y síndrome de Sjögren, tiroiditis de Hashimoto, dermatomiositis, y recientemente hemos comenzado a ver personas que tienen lesión pulmonar progresiva, y cuando uno toma una resonancia lo que uno encuentra, o una tomografía uno encuentra, es una alveolitis fibrosante importante, es una condición inflamatoria nueva. La uveitis es una uveitis anterior o posterior de pronóstico moderado, y algunos de estos pacientes hacen cuadros recurrentes, la mayoría de veces un solo ojo, pero otras veces pueden tener 2 ojos. Entonces, nosotros como especialistas en enfermedades infecciosas estudiamos uveitis intermedias o posteriores. El 20% de ellos tienen alguna enfermedad infecciosa, llámese TB, brucelosis, sífilis, etc. Pero una de las que es más común entre nosotros es tener HTLV1 como asociada a
a la uveitis, esta es una consideración cada vez más importante. Ahora veamos la parte, digamos, de inmunodeficiencia. El caso más típico es tener estrongiloidiasis. Primera pregunta es, ¿las personas son más susceptibles a tener estrongiloides? Y la respuesta está en este estudio de Sao Paulo, donde claramente estudian donantes de sangre y buscan estrongiloides. Cuando el donante de sangre es negativo, solamente el 1.6 tenía estrongiloides. Pero cuando el donante de sangre era positivo, el 12% tenía estrongiloides. O sea, claramente, tener HTLV1 lo hace más susceptible. Pero asimismo lo hace más susceptible a tener enfermedades severas. Y esto es importante. Nosotros describimos las formas de autoinfestación o hiperinfestación como el 86% de casos nuestros corresponden a pacientes que tienen HTLV1 en comparación con un estudio de casos control donde solamente el 4.7 no tenían esa situación. O sea, claramente el paciente es más susceptible, pero es más susceptible a hacer formas más graves. Y por lo tanto también más susceptible a fracasar. Por eso estos pacientes se les da el doble de tratamiento con ivermectina o se prolonga el tratamiento de tiabendazol cuando ustedes tienen tiabendazol. En general, se sabe que la carga proviral de un paciente con estrongiloidiasis es más elevada que los portadores digamos, que no tienen HTLV1 en relación al estrongiloides. Pero lo que es importante es que nosotros hemos encontrado que cuando una persona desarrolla formas graves de estrongiloidiasis, en menos de 10 años, el 15 a 18% desarrollan leucemia o linfoma. Recuerden bien que el riesgo era de 1 a 2%. Acá el riesgo es de 15 a 18%, pero solamente en 10 años de vida. Así que para nosotros tener formas graves de estrongiloidiasis y HTLV1 es un heraldo de que en el futuro van a haber problemas más serios. Entonces, eso es importante porque el riesgo de desarrollar malignidad va entre 2% a 5%, pero el riesgo de estos pacientes llega hasta 18% en 10 años. La otra cosa es cuando ustedes estudien un caso, vayan a estudiar a la familia. ¿Y qué van a encontrar? Que en la familia, la cuarta parte de la familia directa tiene el virus. Aquí, por ejemplo, la madre de un caso índice tenía enfermedad, el padre tenía un tercio, los hermanos tenían un grupo, los hijos también, y la pareja 44%. Aquí de nuevo se ve que cuando el esposo es el caso de índice, su esposa está afectada en 60%, cuando la mujer es el caso de índice, el esposo está afectado en 28%. De nuevo, una tendencia a favorecer el virus digamos, la transmisión del virus de hombre a mujer que de mujer a hombre. De todas maneras, el mensaje que hay es que cuando vean un caso, por favor, estudien a la familia. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Hay una deficiencia contra ácaros? Y la respuesta es sí. Miren estas lesiones extensas, costrosas, como esta, con mucho escozor y después va desapareciendo el escozor. ¿Y qué cosa es lo que tienen los pacientes? Tienen esto, tienen ácaros, pero ácaros en cantidades inmensas que si uno no se pone guantes, de todas maneras va a tener ácarosis. Esto es lo que se llama sarna costrosa o sarna noruega. Cuando hicimos el estudio con Magali Blas, el 70% de las sarnas noruegas entre nosotros tuvieron HTLV. ¿Qué más tenemos? Dermatitis infectiva crónica, que es una enfermedad que aparece tempranamente en la niñez. Aparentemente es una lesión por estafilococo que da en la cabeza, después se va detrás de las orejas, por el cuello, las axilas, y siempre se cultiva Staph aureus. Este es un caso eczematoso en las axilas, aquí en la boca, en la nariz, y finalmente el cuero cabelludo está totalmente afectado. Sin embargo, este es un adulto, como ustedes ven lo mismo, una lesión como si fuera caspa, tiene una reacción bien extensa acá, como si fuera un chiquitín. Así que esto es lo que se llama dermatitis infectiva del adulto. Entonces, si quisiéramos chequear órganos por órganos o sistemas,
Primero, hay lesión neurológica con la paraparesia espástica. Segundo, produce leucemia de células T. Tercero, produce uveitis y queratitis zika, ojo seco, bien importante. Cuarto, te produce problemas en la piel por acarosis y dermatitis infectiva. Quinto, te da bronquiectasias y te da neumonía intersticial y además te puede dar alveolitis fibrosante. Sexto, te da un síndrome de Sjögren con artropatía. Séptimo, te da disfunción eréctil y problemas de vejiga neurogénica. De tal manera que eso puede... Y finalmente, el paciente tiene más tuberculosis, más estrongiloidiasis, más sarna noruega, etc. Tuberculosis. Este es otro dato importante que son motivos de investigación, es que los pacientes con HTLV1 son más susceptibles a tener tuberculosis y la respuesta es sí, como se ve en estos estudios, tanto en Brasil como nosotros. Es un factor asociado a la causa de muerte, así como la meningitis TB. Y este es un estudio que nosotros publicáramos muy interesante. Cuando vemos los casos de HTLV1, el 14% dicen haber tenido tuberculosis pulmonar. Nosotros estudiamos a las familias para buscar HTLV, pero en el cuestionario le buscamos historia de tuberculosis. Cuando en la familia, en la misma casa, que respiran lo mismo y comen lo mismo, pero tienen HTLV1 negativo, fue 4.3%. Pero a esos familiares que eran HTLV1 positivo, 11% tenían historia de TB. O sea, TB dentro de una casa está también asociado a tener HTLV. Concepto para mí muy valioso desde el punto de vista de salud pública. Tratamiento, no hay un tratamiento específico, la respuesta es no. Hay alguna actividad in vitro con tenofovir, con AZT, con 3-TC y con raltegravir, pero no hay otros estudios de otras drogas, recién se están buscando drogas. En leucemia, el AZT más las interferón ha sido el tratamiento de elección. Nosotros hemos visto que el ácido ascórbico, o sea, la vitamina C, afecta y mejora la adopción de mielopatías usando dosis alta. Y finalmente el doctor Ali Basarbachi de Beirut publicó junto con Eli Hermión cómo son los antivirales. Antivirales cuando ustedes tienen un linfoma. Los antivirales solos no sirven. Y cuando ustedes dan tratamiento de linfoma, en general tampoco sirve. O sea, la respuesta de los linfomas es bastante mala. Sin embargo, cuando ustedes tienen una leucemia aguda, el paciente lo pone en tratamiento, sí hay una buena evolución en por lo menos la mitad de estos pacientes. Finalmente quiero comentar un asunto que a mí me parece extraordinario. Australia, la expectativa de vida es 81 años para las mujeres y 78 para los hombres. Y acá está pues Indonesia, Bangladesh, Congo, Etiopía, 55 años, 54. ¿Y qué pasa con los indígenas australianos? O sea, personas que están viviendo en el mismo país desarrollado. Viven solamente 50 y tantos años. O sea, para estas personas, el tener HTLV1 fue un factor de riesgo y perdieron años de vida. Tener HTLV1, tener estrongiloides, tener diabetes, ser alcohólico, pero el más importante fue tener HTLV1. O sea, aún en el país desarrollado, en poblaciones, digamos, especiales, resulta que el HTLV1 les reduce la expectativa de vida. Por eso es que a nosotros nos preocupa sobremanera esa condición. Y esto es un poco lo que les decía. Cuando ustedes tengan un caso, por favor, vayan, un caso positivo, estudien a la madre. Si la madre es negativa, ya paran de estudiar. Si la madre es positiva, hay que estudiar a los hermanos. Si este caso es un hombre, hay que buscar a su esposa o a su pareja sexual. Y si esta pareja sexual es positiva, hay que ir hacia los hijos. Así que este es un poco el flujo que nosotros queremos. Finalmente, nosotros hemos insistido hace años, esto fue escrito en el año 2000,
el riesgo de transfusión sanguínea por HTLV. ¿Cómo no hacer despistaje? Por supuesto que hay que hacer despistaje. Es una enfermedad que se asocia al virus. El virus es conocido, el despistaje es claro, muy barato, o sea, en general es barato, reduce la seroconversión, elimina una fuente de infección, etc. Así que desde ese punto de vista hay que hacer, nosotros felizmente en el Perú lo hacemos hace 20 años, hacemos despistaje en donantes de sangre. Este es un poco un donante de sangre, fíjense la labor, un donante de sangre. Ese mismo donante se comienza a estudiar a su familia y entonces comienza a aparecer 2 casos que son positivos, comienza a aparecer pacientes que tienen estrogilodiasis, comienza a armarse el árbol genealógico y un hermano vivió con leucemia. Así que tenemos, digamos, cuando estudiamos una familia nos llama la atención o siempre nos sorprende otros casos. Y cuando alguien pregunta qué pasó, con Rivera Salcedo decía pues que con esta política se pueden haber salvado más de 30.000 casos en los últimos, yo diría 40.000 para los cálculos que hemos hecho para ese momento, que se han salvado gracias a que se ha hecho despistaje del virus en los bancos de sangre. En conclusión, HTLV1 es una enfermedad crónica que afecta mayor a mujeres, especialmente población pobre y los hace más pobres, reduce la expectativa de vida, produce discapacidad ocular, neurológica, pulmonar, reumatológica, y no está en la lista de enfermedades desatendidas. Por eso es que nosotros en este momento estamos trabajando una comisión con el Ministerio de Salud, con una estrategia nacional de incluir el HTLV1 como una enfermedad de impacto social, tener pruebas que confirmen, tener cargas probidades, conseguir medicación para las leucemias, apoyo domiciliario, fortalecer investigación biomédica en esta área. Y esto es un poco el Congreso Mundial del Japón del año pasado sobre HTLV, y esto es el aviso para el próximo año, en abril del 2019, tendremos el honor de presidir y organizar este Congreso Internacional acá en el Perú, poniendo pues en alto la necesidad de que conozcamos más de esta enfermedad y veamos el enorme impacto que hay en la salud pública del país. Felizmente, los grandes líderes japoneses, el doctor Robert Gallo, descubridor de este virus, y otras autoridades del Instituto Pasteur del NH ya han asegurado su participación para el próximo año. Y entonces tendremos oportunidades de presionar al mundo para que esta enfermedad por lo menos sea reconocida, se vea el impacto, se vea cómo hay gente que se queda en silla de ruedas, que se queda sin poder moverse en su casa porque no hay opciones de movilizarse, etcétera, o que comiencen a desarrollar leucemia, que pierdan 15 a 20 años de su vida por tener este virus. Bueno, este es un resumen que yo quería traerles a ustedes. Les agradezco la atención. Podamos conversar ahora. Me dicen que hay algunas preguntas por el chat, así que yo con mucho gusto, si las puedo responder, las responderemos. Aprovecho para invitarlos a todos a este congreso. El gobierno ha tenido la delicadeza de declararlo de importancia nacional, y eso significa que los médicos y los biólogos y el personal no requieren salir de vacaciones para ir al congreso, porque el congreso es de importancia nacional y por lo tanto pueden pedir permiso y poder asistir en abril del próximo año. Pasando la Semana Santa serán bienvenidos a un congreso que creemos que va a ser de gran calidad. A todos ustedes les agradezco la atención y pasamos a la lista de preguntas o comentarios. Muy amables. Hay una primera pregunta sobre cuál es la vía de parto recomendable. En realidad, el parto no ha sido un factor de transmisión de esta condición, así que se puede ser un parto vaginal o un parto cesárea. No hay información si la cesárea va a reducir esta consideración. Hay otra consulta acá dice una consulta, si se le diera, digamos, una mujer gestante que tiene HTLV1
va a tener los mismos problemas que cualquier otra persona, su embarazo va a ser normal. Hemos tenido algunas personas que exacerban paraparesia espástica, pero felizmente esas mujeres que han hecho formas severas de paraparesia se recuperan rápido. En el Perú se hace tamizaje de sangre desde hace 20 años, desde el año 1997, y por eso es que decía que nosotros hemos prevenido 40.000 infecciones utilizando este sistema. Como ustedes saben, hay 200.000 donaciones de sangre por año, y si ustedes ponen el 1% nomás ya se van a dar cuenta de cuánto hay, aunque la sangre después se reparte en varias condiciones. Entonces, tamizaje en el Perú hace 20 años. El Perú fue el segundo país después del Brasil en hacer tamizaje gracias a la relación entre los investigadores y Pronaevas, que aceptaron las sugerencias nuestras de tal manera que fue un impacto social que me parece notable en la epidemiología de esta condición. Hacen una consulta como si una mujer adquiriera el virus durante la gestación. En realidad no hay una información todavía, no hay un síndrome retroviral agudo como sí tenemos cuando hablamos de pacientes con HIV. Así que no tenemos esa condición conocida, ¿no? O sea, lo que les puedo decir es que a diferencia de rubiola u otros virus, el virus no está en el plasma, sino está en el macrófago. Y los macrófagos no cruzan a través de la placenta. El plasma potencialmente puede pasar. Por eso es que la transmisión intrauterina es totalmente muy extraña, muy rara. El producto tiene riesgo a nivel neurológico de contagiarse. Digamos, el contagio, como les he mencionado, está relacionado a la carga viral de la madre y más que todo está relacionado al tiempo de lactancia. Y en segundo lugar, como he mencionado, una vez infectado, hay un 5% de pacientes que van a hacer algún tipo de lesión neurológica, no solamente paraparesia, 5% lo van a hacer en el resto de la vida. Pero ¿quién va a hacer eso? Todavía no sabemos. Todavía en el mundo no tenemos determinados cuáles son los factores. Lo que sí sabemos es que en una familia con paraparesia, otros miembros de la familia también pueden desarrollar paraparesia. ¿Se está realizando carga proviral en hospitales nacionales? La respuesta es no, y estamos buscando que se financie esta condición para poder hacer. No es una carga viral como se hace en HIV en el plasma, sino es una carga proviral que hay que hacerlo en una condición mucho más complicada, ¿no? En realidad estamos discutiendo de que estos estudios deberían entrar al paquete de análisis, por lo menos a nivel nacional. Hay una comisión que está en ese momento trabajando en Procede, lo cual es del grupo de Cayetano, está la doctora Elsa González y yo, y están varias personas muy reconocidas, y estamos tratando de que se financien estos estudios de investigación, pero que se financien también para los pacientes. O sea, primero confirmar, si uno tiene un ELISA positivo, deberíamos tener un Western blot, y si tiene Western blot, después deberíamos hacer una carga proviral. Pacientes de mala evolución de manera aguda, hoy en día hay unas normas que es darles terapia, digamos, de pulso. Normalmente se da metilprednisolona por 3 días y después se le mantiene con una terapia moderada de corticoides. El uso de terapia retroviral todavía no se ha demostrado, pero el uso van a salir en probablemente un mes. Los miembros de la Sociedad Internacional estamos haciendo las guías actualizadas, pero les adelanto que formas severas lamentablemente pueden ir a silla de ruedas. A esos pacientes hay que darles un tratamiento con corticoides como si fuera un lupus activo, una cosa parecida de una gran condición de autoinmunidad. Se da terapia de pulso por 3 o 4 días y después se pasa
a dar corticoides a dosis decrecientes y después se le mantiene con una dosis pequeña. En el futuro, ojalá que podamos hacer despistaje de HTLV1 a mujeres de áreas endémicas cuando estén embarazadas. Sin embargo, lo que no hemos resuelto es cómo suspender la lactancia en personas pobres, porque esta es una enfermedad de la pobreza, como digo yo. Y entonces se está tratando de buscar algún sistema que permita que la leche materna no se pierda y pueda ser utilizada, pero todavía no tenemos esa respuesta. Así que hay varias preguntas no resueltas y por eso es que hay que fortalecer en el mundo para que se hagan investigaciones sobre esta consideración. Ya en el Congreso incluso se va a discutir sobre avances en tratamiento y se va a discutir incluso la situación actual de un par de vacunas, unas hechas en Estados Unidos y una en el Japón, para ver por dónde, ojalá que podamos tener en algún momento la posibilidad de una vacuna. Tenemos un niño de 9 años con HTLV1 que no manifiesta sintomatología. ¿Cuál es su expectativa de vida? Como decía, aparentemente el 90% no harán ninguna condición. Lo que sí se recomienda a estos chicos, por ejemplo, fíjense, cuando uno vive en la sierra, casi no hay estrongiloides, pero mucha gente va hacia la selva a cosechar. Y cuando estás en la selva no caminas con zapatos, caminas con sayonaras o sin zapatos y así es como adquieres estrongiloidiasis. Entonces, cuando un paciente tiene HTLV1 hay que cuidarlo de estrongiloides, hay que decirle que se cuide también de tuberculosis y para eso nosotros recomendamos un chequeo una vez al año para mirar a los pacientes, etc. Eso es lo que recomendamos. Y en segundo lugar, hacer un hemograma donde uno busca células, lo que se llaman las células Lis, que son unas células en flor de lis, que son un cambio que podría ser premonitorio para desarrollar una malignidad. Entonces ese chico de Ayacucho, igual que muchas personas que salen positivas en los bancos de sangre, deben ser seguidas por un médico una vez al año. Enfermedades, enfermedades oportunistas. Mire, el grupo nuestro, estoy hablando en nombre de todo un grupo también que venimos trabajando muchos años, ¿qué hemos encontrado? Por ejemplo, hemos encontrado que cuando una persona tiene más allá de 5 micosis en las manos o en los pies, hay que sospechar HTLV1. En segundo lugar, lesiones de micosis superficial extensas, inusuales. Cuando hablamos ya de enfermedades sistémicas, lo que tenemos son estrongiloidiasis, tenemos unas formas un poco más severas de tuberculosis, pero también hemos encontrado que el paracoco normalmente puede tener un curso mucho más, el paracocidosis micosis puede tener un curso mucho más severo cuando los pacientes tienen HTLV. Es cierto que tenemos pocos pacientes y por eso es que los hemos reportado, pero creemos eso. Hace poco el grupo de neoplásicas, el doctor Luis Cuellar me mencionaba que las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino tienen más HTLV1 donde ellos, cosa que se describe para HIV, pero es interesante que tener HTLV1 hace que el papilomavirus se despierte antes y pueda desarrollar más cáncer de cuello uterino, que es una observación que creo que la van a traer al Congreso Internacional, pero ya desde ahora digo, esa es una condición muy especial que hay que chequear. Cuando los pacientes van a desarrollar leucemia, comienzan a tener neumocistis como una de las condiciones notables. O sea, yo les confieso que una vez me equivoqué de diagnóstico, hice el diagnóstico de neumocistis y yo creía que el paciente tenía HIV, 5 veces le estudiamos, todo fue negativo, se le hizo médula ósea, no hubo nada, y a los 3 meses el paciente fallecía de una leucemia. Es una leucemia fulminante, pero que debutó con un neumocistis. Bueno,
Creo que ya se está acabando el tiempo. Si no hubiera más preguntas, les agradezco la atención, agradezco al programa de permitirnos estar comunicados. Creo que esta es una... hay una pregunta en Huancavelica que puedo responder. Creo que estos sistemas de telemedicina para un país como el nuestro son sumamente útiles porque nos permite estar actualizados, nos permite tener contactos con las personas que tienen áreas endémicas de diversas enfermedades, nos permite estar preparados para brotes epidémicos y tener respuestas rápidas, etc. Yo creo que este es un sistema que debemos siempre apoyar de manera activa. No es costoso una vez instalado, no hay que hacer muchos viajes, etc. Pero yo creo que vale la pena seguir fortaleciendo. Mi correo es, mi nombre es eduardo.gotuso@upch.pe, y cualquier consideración que quieran hacerme, con mucho gusto trataré de responderla si fuera posible. ¿Por qué no se da importancia? Pues precisamente, como digo, usted puede hablar usted entra a la página web de la Organización Mundial de la Salud y va a ver encefalitis japonesa, va a haber muchas enfermedades, pero no va a haber una línea de HTLV. Recién este año han reconocido y se ha celebrado el 10 de noviembre el Día Mundial de HTLV. Como digo yo, es una enfermedad tan desatendida que no está en la lista de enfermedades desatendidas y por lo tanto no hay inversión. Cuando nosotros hemos tratado de conseguir fondos para hacer investigación, dice esto no está en prioridades, o sea, no hay prioridades. Pero lo cierto es que es una enfermedad que afecta a los pobres y los hace más pobres, les quita años de vida, les quita mucha calidad de vida cuando uno tiene paraparesia. Los pacientes ni siquiera pueden ir al hospital porque tienen que ir en taxi, etcétera, y entonces y no hay medicinas para ellos. Así que dice, ¿es posible contraer HTLV de una causa del hipertiroidismo? No, Alex, la idea es al revés. El HTLV1 se asocia con uveitis y se asocia con tiroiditis de Hashimoto como una enfermedad autoinmune, y entonces vas a encontrar pacientes que tienen Hashimoto, que pueden tener una primera crisis de hiper y después se vuelven hipotiroideos y se ve asociado al virus de HTLV. Por lo menos un grupo de ellos, además, lo hemos visto por el otro lado. O sea, hemos estudiado pacientes con uveitis posterior y diagnosticamos uveitis posterior con los oftalmólogos. En el siguiente año, la cuarta parte de ellos tienen tiroiditis, sorprendentemente, y pueden ser hipertiroideos y después se vuelven hipotiroideos. Es una respuesta para Alex. Estoy tratando de leer a ver si hay más preguntas. ¿Cuál es el mensaje que se debe dar a un paciente que recientemente ha sido diagnosticado? Mi primer mensaje es que esta es una enfermedad, es una infección crónica, en el cual el 90% de pacientes no harán nada y habrá un 10% de personas que harán complicaciones, y que por lo tanto, si son asintomáticos, lo que hay que hacer es seguirlos. Esto no es VIH ni es SIDA, hay que sacar de la escena ese concepto. Una cosa es como decir, hay 3 bacterias, pero no las 3 bacterias son iguales. Hay 3 retrovirus, pero este es un retrovirus que produce otra condición y no produce SIDA y no tiene que ver con SIDA. Se transmite de manera parecida al SIDA, pero no tiene que ver con el SIDA en la mayoría de sus cosas. Entonces, el consejo siempre debe ser positivo, porque es una enfermedad que poco a poco se está conociendo más, y conforme tengamos más interacción internacional podemos aprender más. Y lo que hay que decir a las personas es que no hay un tratamiento, pero
pero sí hay un control y hay un tratamiento preventivo y hay un tratamiento de mejora de las condiciones clínicas si es que aparece. La otra cosa que hay que mencionar es si estudian ustedes, vayan a estudiar a la familia y finalmente estudien las mujeres. Siempre hay que lamentablemente decirle que pueden tener hijos saludables, pero que no deben de lactar. Por excepción, en áreas pobres donde no haya agua y desagüe, y los chicos que no lactan lamentablemente van a volverse marasmáticos o cuasiarcor, ahí uno puede dar una lactancia de 3 meses con el riesgo de adquirir, pero el riesgo va a ser menor que no dar de lactar. Pero esas son cosas de caso por caso. Pero si una persona tuviera agua y desagüe y tuviera la posibilidad de tener, digamos, lactancia artificial, uno le debería sugerir pasar a lactancia artificial. Creemos que el Congreso, el Decreto Supremo y todo eso contribuye a que pongamos no solamente en el Perú, sino en la mirada del mundo de que esta es una enfermedad que hay que invertir. Es decir, si no se pone en prioridad y no se llama la atención, nunca se estudiará, nunca habrá fondos para buscar vacunas, medicinas, métodos diagnósticos, etcétera, políticas de salud. El Japón, para que ustedes tengan una idea, se gastó $100 millones en Okinawa para tratar de que las mujeres no lactaran cuando fueran positivas. Presupuesto pues que es imposible de hacerlo en un país como el nuestro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo en este momento, es decir, diseminar información, crear conciencia, fortalecer la conciencia y crear la conciencia nacional de que esto también es una enfermedad que afecta a los peruanos y que eso nos debe preocupar. Lo que pasa es que en el mundo, cuando las enfermedades llegan al norte, sí es preocupación. Cuando están en el sur del mundo, a nadie les preocupa mucho. El ébola existe hace 50 años y la tuberculosis en el Perú hace 2000 años. Sin embargo, recién tomó importancia cuando llegaron las cepas resistentes al norte. Entonces, en general, ese es un hecho injusto de que nuestras enfermedades desatendidas no sean atendidas por el mundo, y creo que hay que forzar esa situación. Si hace un tamizaje y es positivo y el Western blot es negativo, ¿qué se recomienda? El paciente no está infectado. Y lo único que hay que hacer es recomendar que no dé una transfusión de sangre, pero que no tiene el virus. No sabemos por qué tiene esa prueba positiva, pero ese es un falso positivo. El Western blot es el que determina, y en el futuro cuando tengamos, nosotros sí tenemos PCR y por lo tanto podemos confirmar si hay virus circulando, pero si no, yo diría, si tienes ELISA positivo con Western blot negativo, el paciente no está infectado. Bueno, a todos, muchas gracias. Como comenté, estaremos dispuestos a responder preguntas. Los invitamos a que mantengamos este sistema de telemedicina que es tan útil para todos, para ustedes, para nosotros, para los que estamos en la vida académica, los que estamos haciendo algo de investigación. En el país siempre la retroalimentación con los médicos es muy importante. Las preguntas que nos hacen siempre nos abren cosas interesantes. Y lo más importante es que hagamos cosas por nuestros pacientes, especialmente aquellos pacientes que son tan desatendidos, que sufren mucho, que tienen una condición que ellos mismos dicen, doctor, no tengo tratamiento, ¿qué me va a pasar?, etcétera. Pues el afecto y el respeto por su condición debe ser una primera situación, pero yo creo que hay que seguir fortaleciendo esto. A todos ustedes muchas gracias y nos vemos pronto. Fue Eduardo Botuso, profesor emérito de Cayetano y miembro del Hospital Nacional Cayetano Heredia, el Hospital Cayetano Heredia. Gobierno del Perú. El Perú primero.